Buenas tardes, mi grupo está conformado por Dayana Martínez, Darly Becerra. En el siguiente video realizaremos la evaluación de fuerza de cuello, tronco y hombro de acuerdo a la escala de Daniels, donde 5 es normal, quiere decir que el rango de movimiento es normal, es completo contra la gravedad y contra resistencia. El 4 es bien, el movimiento completo contra la gravedad y con una resistencia moderada. El 3 es regular, movimiento activo que vence la gravedad pero no la resistencia. El 2 significa un movimiento mal. El 1 es escaso, el músculo se contrae pero no hay movimiento, y el 0 es nulo cuando el músculo ni siquiera se contrae. Para la extensión de cuello, el paciente debe estar en una posición de prono, cabeza fuera de la camilla. El fisioterapeuta debe estar en bípedo con una mano en la barbilla del paciente y la otra presionando en la parte posterior de la cabeza. Se le va a indicar como instrucción que mire hacia el suelo y que no permita que se le empuje la cabeza hacia abajo. Es grado 5 cuando se hace full movimiento con máxima resistencia y grado 4 cuando se hace igual manera full movimiento con resistencia moderada. Para el grado 3, el paciente va a tener la misma posición. El fisioterapeuta va a tener una mano sostenida o preparada para sostener la frente del paciente y se le va a pedir como instrucción que eleve la frente sin dejar de mirar el suelo. Para el grado 2, grado 1 y 0 de extensión de cuello, el paciente va a estar en supino con la cabeza apoyada. El fisioterapeuta debe sostener la cabeza del paciente con ambas manos por debajo del hueso occipital. Los dedos deben estar en la parte cervical y se le va a dar como instrucción que intente empujar las manos del evaluador hacia abajo con la cabeza. En cuanto a la puntuación, en este caso el grado 2 va a ser una amplitud de movimiento limitada. Para el grado 1 se va a palpar cierta actividad contráctil en el músculo y para el grado 0 no se realizará ninguna actividad en cuanto a la contracción del músculo. Para la flexión de cuello en el grado 5 y en el grado 4, el paciente debe estar en decúbito supino. El fisioterapeuta debe tener una mano sobre la frente para ejercer resistencia solamente con los 2 dedos. En cuanto a las instrucciones, se le debe indicar al paciente que eleve la cabeza de la camilla, se mantenga mirando hacia el techo, no doble la barbilla y no permita que se le baje la cabeza. En cuanto a la puntuación, es grado 5 cuando hace un movimiento completo frente a la resistencia moderada y es grado 4 cuando también hace un movimiento completo con resistencia débil. Para realizar el grado 3 de flexión de cuello, el paciente y el fisioterapeuta van a tener la misma posición. Se le va a indicar como instrucción al paciente que despegue la cabeza de la camilla manteniendo la vista en el techo y no levantando los hombros. Para la flexión de cuello en grado 2, grado 1 y grado 0, el paciente debe tener la misma posición. El fisioterapeuta de igual manera, solamente que coloca un dedo sobre los esternocleidomastoideos. En cuanto al paciente, debe intentar levantar la cabeza de la camilla y rotarla de un lado a otro. En cuanto a las instrucciones, el paciente debe intentar levantar la cabeza sin dejar de mirar el techo. Es puntuación 2 cuando el movimiento es de amplitud limitada. Es puntuación 1 o grado 1 cuando se palpa cierta actividad contráctil y es grado 0 cuando no existe ninguna contracción a la palpación. Para realizar la rotación de cuello en el grado 5, 4 y 3, el paciente debe estar en decúbito supino con la cabeza ladeada todo lo posible. Se le va a dar como instrucción que gire la cabeza y trate de mirar al techo, manteniéndose así que no permita que le giren de nuevo la cabeza. Es una puntuación 5 cuando hace full movimiento frente a la resistencia máxima. Es un grado 4 cuando hace de igual manera un movimiento completo con resistencia moderada. Y es un grado 3 cuando hace el movimiento pero sin resistencia.
Para la rotación de cuello en el grado 2, 1 y 0, el paciente debe estar en sedente con la cabeza y espalda apoyadas. El fisioterapeuta debe estar en posición de bípedo frente al paciente y como instrucción se le va a pedir al paciente que gire la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda todo lo que más pueda y que mantenga la barbilla a la misma altura. Va a ser grado 2 cuando realiza el movimiento completo sin resistencia, grado 1 cuando se palpa cierta actividad contráctil del músculo y el grado 0 cuando no hay ninguna contracción activa. Para la extensión de tronco, el paciente debe estar ubicado en posición prono, manos cruzadas detrás de la cabeza. El fisioterapeuta debe estar en posición bípedo, sujetando miembros inferiores por encima de los tobillos. Se le va a dar como instrucción al paciente que levante la cabeza, hombros y pecho de la mesa tanto como pueda. Si es un grado 5, el paciente llega rápido al tope y se mantiene sin esfuerzo. Y si es un grado 4, llega a tope pero realiza el movimiento con signos de esfuerzo. Para la extensión de tronco de la columna torácica en el grado 5 y en el grado 4, el paciente debe estar en prono con cabeza y parte superior del tronco por fuera de la camilla. El fisioterapeuta debe estar en bípedo sujetando miembros inferiores por encima de los tobillos y se le va a dar instrucción al paciente de que levante la cabeza, hombros y pecho hasta la altura de la mesa, en este caso de la cama. Es puntuación de grado 5 cuando hace el movimiento completo sin signos de esfuerzo y es grado 4 cuando hace movimiento con signos de esfuerzo. Para realizar extensión de tronco de la columna lumbar y torácica en el grado 3, el paciente debe estar en prono con los brazos extendidos a los lados. El fisioterapeuta debe estar en bípedo sujetando miembro inferior por encima de los tobillos. Se le va a pedir como instrucción que eleve la cabeza, hombros y pecho de la mesa tanto como pueda. La puntuación es un movimiento completo en el grado 3. En cuanto al grado 2, el movimiento es de amplitud limitada. El grado 1 se palpa cierta actividad contráctil del músculo de los extensores y el grado 0 no es palpable ninguna actividad. Se le va a pedir al paciente que trate de elevar la cabeza, hombros y pecho de la mesa. Continuamos entonces con la elevación de la pelvis en el grado 5 y en el grado 4. El paciente debe estar en supino o en prono. La columna debe estar neutra. Se sujeta de los bordes de la camilla al paciente. En cuanto a la posición del fisioterapeuta, debe estar en posición bípeda a los pies de la camilla, sujetando por el tobillo el miembro inferior a examinar del paciente. El fisioterapeuta tracciona caudalmente de forma uniforme y constante y como instrucción se le va a pedir al paciente que eleve la pelvis hacia las costillas y que se mantenga así y que posteriormente no permita que baje la pierna. Se da una puntuación de grado 5 si realiza el movimiento con máxima resistencia y se da un grado 4 si es el paciente quien realiza el movimiento con una resistencia fuerte. Para la elevación de la pelvis en el grado 3 y en el grado 2, el paciente debe tener la misma posición. El fisioterapeuta debe sujetar el tobillo y elevar ligeramente la pierna para disminuir el rozamiento. Se le va a pedir que aproxime la pelvis a las costillas del paciente y se le dará una puntuación de grado 3 si ejecuta el movimiento completo y de grado 2 si el movimiento tiene alguna limitación. En cuanto al grado 1 y el grado 0 de la elevación de la pelvis, es de difícil palpación este movimiento ya que el músculo es muy profundo. El paciente lo que intenta realizar para sustituir este movimiento es la flexión lateral de tronco. Para la flexión de tronco en el grado 5, el paciente debe estar en supino con manos cruzadas detrás de la cabeza. El fisioterapeuta debe estar en bípedo junto a la camilla y, de ser necesario, puede sujetar la pelvis con sus antebrazos. La instrucción que se le va a dar al paciente es que doble la barbilla y despegue los hombros y brazos de la mesa como si se fuera a sentar. Se le dará una calificación 5 si realiza full movimiento hasta que los ángulos inferiores de la escápula se levantan. Para el grado 4, el paciente debe estar en supino con manos cruzadas sobre el pecho. El fisioterapeuta en la misma posición, la instrucción es la misma y la calificación será 4 si el movimiento es completo hasta que la escápula no toca la mesa.
Para el grado 3 el paciente debe estar en supino con brazos estirados al frente. La instrucción es que eleve la cabeza, brazos y hombros de la mesa. Es 3 si se realiza full movimiento hasta que las escápulas no tocan la mesa. Para el grado 2, el grado 1 y el grado 0, supino, el paciente con brazos a los costados y rodillas flexionadas, y el examinador realiza la prueba de manera que pueda percibir si existe alguna contractibilidad de los músculos flexores de tronco. Para los últimos 3 grados tenemos 3 ilustraciones que sería para el grado 2, para el grado 1 y para el grado 0. La primera sería que se le pida al paciente que levante la cabeza. Si éste lo hace pero la escápula no se separa de la mesa, sería un grado 2. Para la segunda ilustración, el paciente debe hacer inclinación hacia adelante con ayuda del fisioterapeuta. Si hay depresión costal, sería grado 2. Si no hay depresión costal pero hay una contracción palpable, sería grado 1. Para la tercera ilustración, la inclinación debe hacerse hacia adelante, igualmente con ayuda del fisioterapeuta. Si el paciente tose y hay depresión costal, sería un grado 2. Si no puede toser pero hay alguna actividad contráctil, sería grado 1, y si no hay contractibilidad, sería grado 0. Para realizar la rotación de tronco en el grado 5, el paciente debe estar en supino con manos cruzadas detrás de la cabeza. El fisioterapeuta debe estar en bípedo junto a la camilla. Se le dará como instrucción que eleve la cabeza y hombros llevando el codo derecho a la rodilla izquierda. Se le dará una calificación de 5 si es full movimiento hasta que la escápula del lado que se eleve se separe de la mesa. Para el grado 4, el paciente debe estar en supino con manos cruzadas sobre el pecho. La instrucción será la misma y se le calificará en 4 si es full movimiento hasta que la escápula del lado que se eleve se separe de la mesa. Para el grado 3 el paciente debe estar en supino con brazos estirados al frente. La instrucción es que eleve la cabeza y hombros llevando la mano derecha a la rodilla izquierda, y se le dará la calificación de 3 si el movimiento es completo hasta que la escápula del lado que se eleve se separe de la mesa, en este caso de la cama. Para el grado 2, el paciente debe estar en supino con brazos estirados al frente. El fisioterapeuta debe estar en bípedo junto al paciente, palpando el oblicuo externo con los dedos por debajo del reborde costal. Como instrucción se le va a pedir al paciente que eleve la cabeza e intente llegar hasta su rodilla izquierda, y se le da la puntuación de grado 2 al movimiento, que es incompleto, ya que la escápula no se eleva y se observa una depresión costal. Para el grado 1 y el grado 0, el paciente debe estar en supino con brazos a los lados. El fisioterapeuta debe sostener la cabeza del paciente al intentar girar y debe palpar los oblicuos con la otra mano. Como instrucción, se le debe indicar al paciente que intente levantarse y girar hacia la derecha. Se le dará calificación de grado 1 si se palpa cierta actividad contráctil y grado 0 si no se detecta actividad contráctil. Para realizar la evaluación del diafragma, el paciente debe estar en supino, el fisioterapeuta debe estar en bípedo junto con la camilla, una mano sobre la región epigástrica del paciente. La instrucción que se le va a dar al paciente es que inspire profundamente todo lo que pueda y se mantenga así. En cuanto a la puntuación, es grado 5 si ejecuta una inspiración máxima y soporta la máxima resistencia, grado 4 si ejecuta inspiración máxima pero cede ante una resistencia fuerte, el grado 3 si ejecuta la inspiración máxima pero no soporta la resistencia manual, grado 2 si se observa la elevación epigástrica sin completar la expansión inspiratoria máxima, el grado 1 se palpa cierta actividad contráctil bajo las costillas inferiores, y el grado 0 cuando no se evidencia elevación epigástrica. En el siguiente video vamos a hacer la valoración de fuerza muscular. En esta parte valoraremos el hombro, empezaremos con flexión, donde le pediremos al paciente, como ya lo encuentra el paciente, en posición sedente. Se le pide que ponga los brazos hacia los lados con una ligera flexión en los codos y el antebrazo en pronación. El antebrazo en pronación evitará que se produzca una sustitución de la cabeza larga del bíceps. Luego le indicaremos que eleve el brazo hacia el frente a la altura del hombro, donde le
decimos al paciente que vamos a aplicar una resistencia y lo cual él no debe permitir que nuestra resistencia lo baje el brazo de nuevo. Eso es una resistencia de 90 grados, donde él debe mantener la posición de 90 grados. Esta es la resistencia máxima, que es el grado 5, y luego haremos el grado 4, que también aplicaremos de una resistencia de fuerte a moderada, donde el paciente también lo mantiene, lo cual nos indica que el paciente se encuentra bien. Luego pediremos al paciente que por favor voltee para hacer la resistencia del lado siguiente, del lado contrario. Pediremos que se siente nuevamente lo mismo, las mismas indicaciones, paciente por favor, y se le aplica la resistencia, la cual mantiene, que sería el grado 5, al igual que el grado 4, que mantiene 90 grados. En el grado 3, la posición del paciente debe ser sedente sin respaldo con el brazo a un lado del codo ligeramente flexionado. La posición del fisioterapeuta es de pie en el lado del examinar. Las instrucciones que le damos al paciente es que eleve el brazo hacia el frente hasta la altura del hombro. En el grado 3 se ve que el paciente ejecuta el movimiento a 90 grados pero no tolera ninguna resistencia. Grado 2, 1 y 0 es la misma posición, tanto al paciente como al fisioterapeuta se le pide al paciente que intente elevar el brazo. En el grado 2 el paciente ejecuta el movimiento con una amplitud limitada. En el grado 1 es escaso, es posible que el examinador observe y palpe cierta actividad contráctil a nivel del deltoides anterior, pero no se logra realizar ningún movimiento. Y el grado 0, que es nulo, no se detecta actividad contráctil. Extensión de hombro, grado 5, grado 4. La posición del paciente debe ser de cúbito prono con los brazos a los lados y el hombro en rotación interna con la palma de la mano hacia arriba. La posición del fisioterapeuta debe ser de pie al lado del examinar. La mano que ejerce la resistencia se coloca sobre la porción posterior del brazo inmediatamente por encima del codo. Se le da la instrucción de que eleve el brazo de la mesa todo lo que pueda y manténgase así, no permita que empuje hacia abajo de nuevo. Extensión de hombro, test número 2. Posición del paciente de cúbito prono con la cabeza ladeada hacia el lado, examinar los brazos a los lados y el hombro rotado internamente. Posición del fisioterapeuta de pie al lado del examinar, sostiene el antebrazo por encima de la muñeca. Instrucciones al paciente, intentar alcanzar sus pies, manténgase así, no permita que empuje su brazo hacia la cabeza de nuevo. En esta prueba solamente hay grado 5, que el paciente es capaz de elevar sus nalgas de la mesa. Extensión de hombro, test número 3, posición del paciente sentado con las manos apoyadas en la mesa al lado de la cadera. Posición del fisioterapeuta debe ser de pie por detrás del paciente. Los dedos que se utilizan en la palpación de las fibras del dorsal ancho se sitúan sobre las porciones laterales de la pared torácica bilateralmente, inmediatamente por encima de la muñeca. Se le instruye al paciente que levante las nalgas de la mesa. El grado 5 del paciente realiza el movimiento completo posible frente a la máxima resistencia. Grado 4, el paciente realiza el movimiento completo pero el hombro excede el punto límite frente a una resistencia fuerte. Extensión de hombro de grado 3 y grado 2. Posición del paciente de cúbito prono con la cabeza ladeada, los brazos a los lados, el brazo de problema se encuentra rotación interna. Posición del fisioterapeuta debe estar de pie al lado del examinar. Instrucción al paciente, eleve el brazo tan alto como pueda. El grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo sin resistencia. El grado 2, el paciente ejecuta el movimiento de amplitud limitada. Extensión de hombro, grado 1, la misma posición del paciente y el fisioterapeuta. En esta, el fisioterapeuta debe usar la palpación en el dorsal ancho y se coloca sobre la superficie lateral de la pared torácica. Se le indica al paciente que intente elevar el brazo de la mesa cuando se le pide. Grado 1, es posible que el examinador palpe cierta actividad contráctil, pero no logra un movimiento de hombro. Circunducción de hombros, se sitúa el paciente en una posición sedente, la posición del fisioterapeuta de pie frente a la paciente ligeramente desplazado hacia el lado de examinar. La mano se utiliza para aplicar la resistencia, sujeta el brazo por encima del codo. La instrucción del paciente es que eleve el brazo a medio camino entre la frente lateral y del cuerpo, manténgalo así, no permita que se lo empuje hacia abajo. El grado 5, que es normal, el paciente ejecuta el movimiento completo y se mantiene frente a la máxima resistencia. El grado 4, que es bien, el paciente ejecuta el movimiento completo y se mantiene frente a una resistencia fuerte, pero no se ve el cierto grado en el límite de amplitud. Grado 3, que es regular, el paciente ejecuta el movimiento completo, pero no tolera ninguna resistencia excepto su propio peso del brazo.
El grado 2, el paciente ejecuta el movimiento de amplitud limitada. Los dedos del fisioterapeuta para la palpación se sitúan sobre la porción anterior y medial del hombro. En el grado 1 es posible que se encuentre en la palpación cierta actividad contráctil. En el grado 0 no se detecta actividad contráctil en el paciente cuando trata de ejecutar el movimiento. Abducción de hombro. En esta el paciente debe estar en posición sedente, sin respaldo, con el brazo a un lado y el codo ligeramente flexionado. La posición del fisioterapeuta debe ser de pie por detrás del paciente. La mano aplica la resistencia, sujeta el brazo inmediatamente por encima del codo. En esta se le indica al paciente que eleve el brazo lateralmente hasta la altura del hombro y manténgalo así. Y no permita que lo empuje de nuevo hacia abajo. El grado 5, que es normal, el paciente mantiene la posición límite de la prueba frente a la máxima resistencia abajo. Grado 4, el paciente mantiene la posición final de la prueba frente a una resistencia de fuerte a moderada. Continuamos con la abducción de hombro. En este grado, que sería el grado 3, se le pide al paciente que esté en la misma posición del anterior y el fisioterapeuta también en la misma posición. Se le pide al paciente que le eleve el brazo lateralmente a la altura del hombro. El grado 3, que es regular, el paciente ejecuta el movimiento completo hacia los 90 grados sin ninguna resistencia manual. Abducción de hombro, grado 2, que sería mal, posición del paciente sentado con el brazo al lado, el codo flexionado ligeramente. Posición del fisioterapeuta de pie por detrás del paciente para palpar los músculos del lado examinar. Se palpa el deltoides en la zona lateral del acromion sobre la porción superior del hombro. Se le instruye al paciente que intente elevar el brazo lateralmente. Abducción de hombro, test número 2 para el grado 2. Posición del paciente de cúbito supino. Se realiza la abducción del brazo 90 grados, pero se sostiene sobre la mesa, del codo ligeramente flexionado. Posición del fisioterapeuta de pie del lado contrario al examinado, la mano utilizada para la palpación. La instrucción al paciente es que desplace el brazo lateralmente. Su puntuación es 2, que se cataloga como mal. Abducción de hombro, grado 1. En esta el paciente se encuentra de cúbito supino, el fisioterapeuta de pie a un lado de la mesa, situado en una posición donde se haga accesible el deltoides. Se palpa el deltoides sobre la superficie lateral del tercio anterior del brazo. El grado 1, que es escaso, es posible la observación o palpación de cierta actividad contráctil a nivel del deltoides, pero sin movimiento. El grado 0, que es el nulo, no se detecta actividad contráctil, así el paciente intente hacer el movimiento. Abducción de hombro horizontal. En esta, el paciente se debe ubicar en decúbito prono, el hombro en abducción de 90 grados y el antebrazo suspendido del borde de la mesa con el codo flexionado. La posición del fisioterapeuta debe ser de pie en el lado al examen. La mano que ejerce la resistencia sujeta la parte posterior del brazo inmediatamente por encima del codo. Se le instruye al paciente que eleva el codo hacia el techo, manténgalo así y no permita que lo empuje hacia abajo. Grado 5, que es normal, el paciente ejecuta el movimiento completo y mantiene la posición final frente a la máxima resistencia. El grado 4, que es bien, el paciente ejecuta el movimiento completo y mantiene la posición final frente a una resistencia fuerte a moderada. El grado 3, que es regular, el paciente ejecuta el movimiento completo sin ninguna resistencia manual. Abducción de hombro, grado 2 mal, grado 1 escaso y grado 0 nulo. Posición del paciente sentado sin respaldo en un extremo del lado de la mesa. Posición del fisioterapeuta de pie en el lado de examinar, sostiene el antebrazo por debajo de su superficie distal y palpa sobre la superficie posterior del hombro inmediatamente superior a la axila. Abducción horizontal de hombro. En esta se hace la exploración preliminar donde el examinador comienza con el paciente en posición de cúbito supino con el hombro a 90 grados y la de abducción con flexión de codo en 90 grados y comprueba la amplitud de movimiento. Después se examina de forma simultánea ambas porciones del pectoral mayor. Se pide al paciente que desplace el brazo en abducción horizontal y manteniéndolo paralelo al suelo sin rotarlo. En esta se da el grado 5 normal y grado 4, que es bien.
Aducción horizontal de hombro, donde el paciente se encuentra decúbito supino, donde la porción clavicular del paciente inicia la prueba del hombro en abducción de 60 grados y el codo flexionado. Se le pide al paciente que realice una aducción horizontal de hombro. La porción externa del paciente inicia una prueba del hombro en aducción de 120 grados y el codo flexionado. La posición del fisioterapeuta de pie en el lado del hombro que va a ser examinado. La mano que ejerce la resistencia se coloca alrededor del antebrazo, inmediatamente por encima de la muñeca. La otra mano se utiliza para comprobar la actividad del pectoral mayor sobre la porción superior del pecho, inmediatamente media la articulación del hombro. Se le da la instrucción al paciente que ambas porciones mueva el brazo sobre su pecho, manténgalo así y no permita que empuje hacia atrás. En la porción clavicular mueve el brazo hacia arriba y adentro. Porción external se le pide al paciente que mueva el brazo hacia abajo y hacia adentro. En esta se le ve un grado 5 normal, el paciente ejecuta el movimiento completo frente a la máxima resistencia, y el grado 4, que es bien, el paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia de fuerte a moderada. Aducción horizontal de hombro, en esta se ve el grado 3, en la misma posición del paciente. Del fisioterapeuta se le instruye al paciente igual que el grado 5 normal, pero sin ejercer ninguna resistencia. El paciente ejecuta el movimiento completo de las 3 pruebas sin ninguna resistencia, excepto el propio peso de la extremidad. Rotación externa de hombro, donde el paciente se encuentra de cúbito prono con la cabeza ladeada hacia el lado de la prueba. El hombro está en abducción de 90 grados, el brazo completamente apoyado sobre la mesa, el antebrazo cuelga verticalmente sobre el borde de la mesa. Posición del fisioterapeuta de pie al lado de la prueba, del nivel de la cintura del paciente. 2 dedos de la mano se utilizan para la resistencia de la muñeca para los grados 5 y 4. La otra mano sostiene el codo para proporcionar cierto contrapeso al final del movimiento. Se le indica al paciente que eleve el brazo hasta la altura de la mesa, manténgalo así, no permita que lo empuje hacia abajo. Grado 5 normal, el paciente ejecuta el movimiento completo y mantiene la fuerza frente a la resistencia de los dedos. Y grado 4, el paciente ejecuta el movimiento completo, pero el músculo cede al final del mismo. En el grado 3 es regular, el paciente ejecuta el movimiento completo, pero no es capaz de tolerar ninguna resistencia manual ante el movimiento. Rotación externa de hombro, grado 2, grado 1 y grado 0. Posición del paciente, estar de cúbito prono con la cabeza ladeada hacia el lado, la prueba del tronco al borde de la mesa. Todo el brazo debe quedar colgando sobre la rotación neutra con la palma de la mano mirando hacia la mesa. Posición del fisioterapeuta de pie, se debe de examinar cerca del hombro la palpación infraespinosa sobre el cuerpo y de la escápula por debajo de la espina de la fosa espinosa. Se le indica al paciente que gira la palma de la mano hacia afuera. Grado 2 mal, el paciente ejecuta un movimiento completo, por ejemplo la palma hacia la frente, y esta posición es gravedad nula. Grado 2, escaso, es posible la palpación de cierta actividad contráctil en el de uno de ambos músculos, pero no se produce ningún movimiento. Grado 0, no se detecta actividad contráctil. Rotación interna de hombro, donde el paciente se encuentra de cúbito prono con la cabeza ladeada hacia el lado de la prueba. El hombro debe estar en abducción de 90 grados. El antebrazo debe colgar verticalmente desde el borde de la mesa. En posición del paciente de pie del lado de la prueba, la mano le aplica la resistencia, se coloca al lado volar del antebrazo, inmediatamente por encima de la muñeca. La otra mano ejerce la fuerza contráctil del core. La mano que aplica la resistencia hacia abajo y hacia frente, y el contrapeso se dirige hacia atrás y ligeramente hacia arriba. La instrucción del paciente: eleve el antebrazo hacia arriba y hacia atrás, manténgalo así, no permita que lo empuje hacia abajo. Grado 5, el paciente ejecuta el movimiento completo y mantiene la fuerza frente a la máxima resistencia. Grado 4, el paciente ejecuta el movimiento completo, pero se aprecia una sensación esponjosa frente a la máxima resistencia. En el grado 3, el paciente ejecuta el movimiento completo, pero no es capaz de tolerar ninguna resistencia manual. Rotación interna de hombro, donde el paciente debe estar de cúbito prono con la cabeza ladeada hacia el lado, la prueba y el tronco el borde de la mesa, para que todo el brazo quede colgando libremente del hombro. Posición del fisioterapeuta de pie. La mano utilizada para la palpación debe buscar tendón de subescapular, el espesor de la región central de la axila. Se le indica al paciente que gire el brazo hasta que el dorso de la mano mire hacia la mesa. La puntuación: grado 2, el paciente ejecuta el movimiento completo. Grado 1,
Es posible que la palpación de cierta actividad contráctil y grado 0, que es nulo, no se detecta actividad